subordinados a otros órganos de poder, lo cual es medible a través de varias variables. Una de ellas es el proceso de designación de sus miembros. Otro es si el periodo de funciones es coincidente o bien es mayor al de los gobernantes, ¿sí?, o quienes los eligen. En el caso de los institutos electorales estatales fue relevante y habrá que analizar si el nuevo proceso de designación a cargo del Instituto Nacional Electoral está teniendo una incidencia en el ejercicio de estos principios, porque ya son nombrados por el propio Instituto Nacional Electoral y no por diputados o por órganos políticos. A su vez, también las reformas que se hicieron en 2014 y crean un sistema de carrera nacional pueden estar teniendo o podrían estar, o lo deseable es que tuvieran un efecto para afianzar estos principios, sobre todo el de profesionalismo e imparcialidad. La imparcialidad de los funcionarios electorales se refiere a que aplican la ley con neutralidad, es decir, sin favorecer o sin sesgos que permitan a un partido o a un candidato estar por encima de sus convenientes, lo cual puede evaluarse a través del grado de incidencia de los partidos en los procesos. El profesionalismo requiere que los miembros de los órganos electorales tengan un entrenamiento adecuado para las tareas involucradas en la organización de todo el proceso electoral. Por ello, mencionaba yo la relevancia de este servicio de carrera profesional electoral nacional. Investigaciones recientes muestran que las instituciones electorales locales en México tienen problemas de independencia, de imparcialidad y de profesionalismo. Y en esto coinciden varios de los expertos que fueron encuestados en 2003, en una encuesta conocida como EPEMEX de 2013. Y por eso también yo advertía que quizá a partir de la reforma de 2014 pudiéramos tener algún efecto o una incidencia positiva. Asimismo, a través del análisis de los hallazgos de esa encuesta, la de EPEMEX, se han encontrado asociaciones estadísticamente significativas entre la falta de imparcialidad de los órganos electorales y su efecto en la integridad. Dicho de otra forma, en la medida en que los órganos electorales actúan de manera imparcial, la calidad de las elecciones se beneficia notoriamente, pues incrementa la confianza en las instituciones públicas y la confianza en los procesos electorales. En suma, el turismo electoral, estudiado bajo la óptica de mala práctica, pone de relieve que se trata de la manipulación de las autoridades o de las instituciones electorales, estrictamente del Registro Federal de Electores, para favorecer a una candidatura o un partido, y que la integridad de las elecciones queda afectada en tanto el turismo electoral denota parcialidad y falta de rigor en el desempeño de los funcionarios encargados de la credencialización y revisión del Registro Federal de Electores. Paso ahora a hacer algunas ideas respecto del clientelismo o la manipulación de las preferencias electorales. El clientelismo electoral es un método de movilización política que consiste en intercambiar bienes por votos en una relación asimétrica, en que los políticos, o los que usualmente son los patrones, utilizan la regla de si lo quieres, apóyame. Es una relación de condiciones como criterio de distribución de bienes para los electores, convertidos como consecuencia en clientes. Aquí estoy siguiendo las ideas de Susan Pistorius. Y como ven, cambia la relación o la posición en la que se tiene a la ciudadanía. En lugar de ser un cliente y un principal, más bien, en lugar de ser el centro y el principal de la relación, se convierte en alguien a quien manipulas por este intercambio o con este intercambio. El clientelismo electoral, que se traduce en actos concretos de coacción y compra del voto y condicionamiento de programas sociales,
tiene el efecto de encarecer y desvirtuar la integridad de las campañas, así como generar inequidad, incrementar la litigiosidad y sobre todo permanecer de manera álgida en los conflictos postelectorales. Es el segundo delito más denunciado ante la FEPADE y no necesariamente las averiguaciones previas por este delito derivan en sentencias condenatorias. En México, el gasto principal en clientelismo electoral no se dirige solo a la compra del voto, sino también a la manutención de las estructuras clientelares. Esto implica, por un lado, distribuir grandes sumas de dinero en efectivo, el cual es difícil de fiscalizar y por supuesto, de sancionar. Y todo esto va rompiendo el tejido y la cultura política, ¿no? Afectando las condiciones igualitarias de la competencia y del ejercicio libre del voto. Distorsiona la agenda política, pues incide en la lógica de los procesos de toma de decisiones y deliberación posterior a la elección, la cual se centra en muchas ocasiones en fomentar estas mismas estructuras. La encuesta a expertos a la que me referí de 2013, en la que se abordaron distintas problemáticas o preguntas sobre percepción de limpieza, equidad y transparencia en las elecciones, también llevada o conducida por el equipo de Irma Méndez, que se dedica a hacer investigaciones en calidad e integridad electoral, mostró que la prevalencia de acciones que manipulan las condiciones de la contienda, inclinándola a favor de alguno de los partidos o candidatos, en particular la facción del voto, se registró en 18 estados del país, lo cual es más de la mitad de los estados del país. Y recientemente, yo diría, ocupa gran parte de la discusión en la agenda pública y en las preocupaciones de las autoridades electorales. El voto, en esta encuesta van a encontrar varias entidades, no les voy a mencionar, en donde hay mayor incidencia y por lo tanto los retos, los desafíos son más inminentes. El voto de quien lo cedió o lo vendió no contiene información sobre las necesidades, preferencias o intereses, de forma tal que esos votos después ayuden a delinear las políticas públicas o a determinar las prioridades de la política pública. Este sector de la ciudadanía no está en condiciones de igualdad para influir en su gobierno, puesto que la agenda política se fija a partir del dinero y quienes lo tienen son los que ponen la agenda. El sistema democrático y su legitimidad se ven seriamente debilitadas cuando es el dinero el que se impone sobre la política. La violación a la igualdad se exacerba por el hecho de que quien participa en la relación clientelar tiende a estar en condiciones de pobreza y son estas voces las que no serían escuchadas por los actores políticos. Paradójicamente son de las voces que más necesitan estar representadas en una agenda de políticas públicas y programas que puedan reducir esas brechas de pobreza. En este sentido, la compra de votos reduce el poder de las elecciones para canalizar los intereses a los políticos y debilita la representación de los actores electos, característica de las malas prácticas. De igual manera, la compra de votos a la luz de las malas prácticas debilita la rendición de cuentas que se da a través del voto. Quien vota por un partido o candidato bajo la creencia de estar en riesgo de perder beneficios particulares, difícilmente utilizará su voto para emitir una evaluación sobre el desempeño del gobierno. Esto implica que el instrumento de la rendición de cuentas es ejercido o no es ejercido por los votantes que incurren en este clientelismo electoral. El clientelismo electoral inclusive va a ser uno de los obstáculos para la reelección, ¿no? Porque lo que se busca precisamente con la figura de la reelección es potenciar la rendición de cuentas, es la cercanía de quien puede ser reelecto basado en el desempeño que tuvo.
En suma, el clientelismo electoral consiste en la colección y compra del voto, que es considerado como una mala práctica porque altera la decisión electoral al trastocar los incentivos que los votantes tendrían para votar por un partido o un candidato. En lugar de privilegiar el intercambio democrático del voto por políticas públicas futuras, la compra del voto implica un intercambio de beneficios materiales presentes sin ningún tipo de responsabilidad o compromiso futuro. Aunque la compra o colección del voto pueda tener efectos inciertos en los resultados, en definitiva, erosiona la legitimidad de la democrática de las elecciones. A esta conclusión llega Irma Méndez en un texto. Yo voy a dejar el documento y ahí podrán consultar la bibliografía. Y como señalaba yo, esta mala práctica es realmente un obstáculo para hacer efectivo el sistema de reelección. ¿Por qué ocurren las malas prácticas? Una posible explicación atañe a la alta competitividad electoral, es decir, que los partidos políticos contendientes no tengan certeza acerca del resultado. Puede ser una razón que los motive a incidir o manipular las condiciones de la contienda al fin de ganar algún tipo de ventaja en procesos competitivos. Otra posible razón se relaciona con la vulnerabilidad de algunos sectores de la población que se encuentran en situaciones de carencia de necesidades básicas. Estos grupos, a su vez, tienen bajas expectativas para ser representados por la clase política y gubernamental. Se trata de un círculo vicioso, pues el acceder, por ejemplo, a votar en un municipio en el que no se reside, difícilmente los intereses o necesidades que ese votante pudo haber tenido tendrán un eco, tendrán una resonancia en la agenda de gobierno, en las políticas públicas. Una tercera explicación se relaciona con los arreglos normativos e institucionales puestos en marcha, que no desincentivan o disuaden a cometer malas prácticas, y son a los que me referiré a continuación. De estas tres posibles explicaciones, yo preferiría descartar que la competencia en sí misma genera estos incentivos, puede ser, pero en realidad, en mi opinión, esos incentivos no son o no necesariamente están relacionados con la competitividad, sino más bien por los arreglos normativos e institucionales débiles, mismos que hay que fortalecer. Y las condiciones de pobreza, sin duda, también en mi opinión, son explicativas de este fenómeno. ¿Qué arreglos institucionales normativos se necesitan para prevenir y contener y sancionar malas prácticas? Como ven, no me refiero a erradicar las malas prácticas, ¿sí? Porque en términos de política pública también hay que definir los problemas de tal manera que tengas un efecto. Y realmente pretender erradicar las malas prácticas, digamos, es de una complejidad tal que yo diría es casi imposible, porque los incentivos están dados para cometerlas en cualquier democracia. ¿Qué arreglos o instituciones entonces podríamos utilizar? Un primer elemento es contar con un marco normativo que establezca con claridad las conductas que se sancionan o se consideran inadecuadas, así como los procesos y las instituciones facultadas para actuar de manera individual y de forma coordinada. La efectividad del marco normativo dependerá de si las instituciones tienen dientes, es decir, cuentan con las atribuciones suficientes y las capacidades institucionales adecuadas para prevenir, contener y sancionar malas prácticas de manera integral. Y si está prevista la colaboración entre instituciones y entre niveles de gobierno. Es decir, hay que diseñar las instituciones pensando en la gente que puede desviar su conducta, ¿sí? Ese es el mejor arreglo institucional, el que no es el que se diseña para la persona o el ideal de ciudadano que va a hacer siempre lo correcto, o que se va a conducir bajo la ley. Hay que pensar en quien no lo va a hacer, para dotar de esas capacidades, de esas facultades y de los dientes suficientes a las instituciones para disuadir. Un segundo elemento
es si esas instituciones cuentan con las posibilidades reales de monitoreo y de despliegue institucional para efectivamente aplicar la ley, investigar, prevenir, contener y sancionar las malas prácticas. De lo contrario, si una institución no tiene las capacidades para actuar, se genera una percepción de debilidad institucional. Se genera una percepción en donde la relación costo-beneficio es mayor a favor de quien incurre en las malas prácticas, y por lo tanto esto crea contextos de impunidad, de ambivalencia y de aplicación selectiva de la ley. Un tercer elemento se relaciona con una amenaza creíble de una sanción que disuada estas malas prácticas, y esa amenaza creíble además tiene que ser proporcional al delito que se comete. Si bien es cierto que la gravedad de las penas no disuade conductas delictivas, también es cierto, o por sí misma, también es cierto que la franca aplicación de sanciones es esencial para inhibir y prevenir conductas indeseables. Los posibles sujetos activos del delito se inhibirán si saben que su acto tiene una alta probabilidad de ser sancionado, de forma que el costo de cometer el delito se vuelve más alto cuando la autoridad sanciona las conductas que se deben castigar. Al mismo tiempo, en la medida en que la ciudadanía pueda percibir que las conductas irregulares no pasan inadvertidas para el aparato o para los operadores del derecho, sino que son sancionadas, la amenaza ganará credibilidad. Al mismo tiempo aumentará la confianza y el respaldo en las instituciones y en sus determinaciones. Como ejemplo de estos elementos, los nuevos procesos de fiscalización a cargo del INE representan oportunidades para disuadir malas prácticas vinculadas con el financiamiento y la fiscalización de aquellos actos que amenazan la libertad del sufragio. Y la sanción mayor en ese tipo de casos es la nulidad de la elección. En efecto, la Constitución de la República señala ahora como causales de nulidad de la elección las siguientes: el rebase del tope de gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Otro supuesto es haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Y en estos casos está a prueba la capacidad institucional de aplicar las sanciones de manera adecuada y confiable. Por otro lado, se han planteado otras estrategias para combatir el clientelismo y el turismo electoral, vinculadas también a la fiscalización. Una es identificar a los donantes, prohibir donaciones en efectivo o en especie y establecer un tope máximo de gastos a partir del financiamiento privado. Las donaciones tienen que pasar por el sistema bancario para poder ser detectadas, revisadas, fiscalizadas. Otra estrategia es sancionar ineludiblemente los actos que implican una entrega ilegal de beneficios de actores políticos a sus militantes, afiliados o a la sociedad en general, ya sea durante eventos proselitistas o en el contexto de la aplicación de programas sociales. Asimismo, para combatir las malas prácticas, un elemento esencial es la colaboración interinstitucional. Por ejemplo, la denuncia de actos por parte de funcionarios electorales directamente involucrados al detectar algún caso de turismo o clientelismo electoral. Una estrategia distinta para inhibir las malas prácticas es la observación electoral. Este es un mecanismo de monitoreo que generalmente se despliega durante la jornada o los días previos a la elección. El secretario general de la OEA manifestó recientemente que esa organización participará como observadores de los procesos electorales de 2018, precisamente a la luz de la prevalencia de las malas prácticas. Y en mi consideración, la observación electoral no debería limitarse tanto a los días previos de la jornada electoral. Se necesita una observación electoral permanente, y no solo internacional, nacional. Quienes están aquí en el país y residen y permanentemente pueden vigilar
los procesos electorales, y no solo lo que lleva a cabo los institutos electorales, también las decisiones de los tribunales electorales deberían ser parte de esta observación electoral. Y les decía, los actores nacionales están en las mejores condiciones de vigilar, de monitorear, de evaluar el proceso electoral en su conjunto, ¿sí? Porque son las distintas etapas las que importa ir viendo. Inclusive una de las etapas más importantes es la selección de las candidaturas al interior de los partidos políticos, y sobre ellas muy poco hay en materia de observación electoral en México. Y bueno, evidentemente cuando la observación electoral es internacional, también contribuye a que las conclusiones, las recomendaciones que hacen tienen desapego o se ven como un actor externo que no está vinculado a algún interés o preferencia política electoral en México. Y para concluir, finalmente, nos queda claro que las malas prácticas constituyen un problema político, pero también de diseño institucional. El poder y la competencia por el poder deben regularse. El derecho debe estar por encima de la política cuando se trata de procesos electorales, ¿sí? La política no se puede anteponer a la aplicación efectiva de la ley y del funcionamiento adecuado del Estado de Derecho con todas las características que este tiene. Para los estándares de integridad electoral, dado que se basa en una dimensión moral, política, social y jurídica, no es suficiente que los gobiernos creen instituciones. Los políticos y procesos. No es suficiente con tener buenas instituciones y procesos eficientes. Los actores de la política electoral deben respetar y defender la independencia, el profesionalismo y la imparcialidad de los funcionarios, institutos y tribunales electorales. Quienes más ganan al tener árbitros imparciales, independientes y profesionales son precisamente quienes compiten por el poder. Y esto reflejaría que el ciudadano es el centro de nuestra democracia electoral. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por su excelente conferencia y damos paso a una sesión de preguntas y respuestas que pueden utilizar las papeletas que se encuentran en el folder que se les entregó al inicio. Por aquí ya tenemos algunas, magistrado. Joel Torres de León le pregunta que si tienen contemplado el activismo electoral utilizando los partidos políticos durante las elecciones internas para elegir a sus candidatos a puestos políticos. Dora Luz Núñez Gracia, representante del Partido Verde Ecologista de México. Dora Luz Núñez Gracia, representante del Partido Verde Ecologista de México, le pregunta también que utilizó algunos meses denuncias de una publicación en Facebook sobre la venta de credencial de elector, si hay noticias sobre ese tipo de cuestiones. Hay otra pregunta: un ciudadano de Monterrey con credencial de elector del municipio del área rural pide carta de residencia en el municipio rural donde quiere competir. El secretario se la niega y él lleva a un notario que ante sus simpatizantes certifica que vive ahí sin ser cierto. ¿Qué procedería? Y finalmente Luis Miguel Reyes pregunta: el alinear todas las elecciones estatales con las federales disminuye el turismo electoral, quedando únicamente dentro de los estados. ¿Qué hace falta para alinear todas las elecciones? ¿Se puede obligar o cómo hacerlo? Me preguntan sobre la posibilidad de turismo electoral al interior de los partidos políticos para elegir
los candidatos a puestos políticos. La verdad es que yo no ubico algún problema de turismo electoral con esta característica al interior de los partidos. Eso no significa que los partidos políticos tienen también un reto para tener padrones de militantes que estén bien sistematizados, que sean, digamos, confiables, transparentes y que sin duda van a contribuir a la mejora de sus procesos de selección de candidaturas. Pero, digamos, no es exactamente un problema del interior de los partidos, o por lo menos yo no lo ubico como tal, o que sea muy relevante en la discusión. Alinear todas las elecciones con las federales disminuye el turismo electoral. Yo pensaría que sí, que ese puede ser uno de los efectos positivos o deseables de haber hecho las elecciones concurrentes. Y solo, digamos, desde esa dimensión, ¿por qué? Por ejemplo, el próximo año tenemos elecciones en 30 entidades, además de la elección federal, ¿sí? En teoría, un ciudadano, una ciudadana, tendría el interés moral, político, de votar en el lugar donde reside para efectos de la representación, ¿sí? En teoría, si a una persona le ofrece participar en un mecanismo de turismo electoral, en una elección concurrente tendrá un costo para esta persona, el costo de no votar. Entonces, en la ecuación o en el análisis costo-beneficio de quien participa en el turismo electoral, tendrá que ponderar o valorar cuánto vale su voto y su representación, ¿sí? Desde el punto de vista individual y esto en un agregado, en un conjunto de colectivo, que ahí es donde se da el problema o se intensifica el problema del turismo electoral, cuando hablamos de grupos o colectivos grandes, puede tener una incidencia y yo esperaría, en teoría que sí, pero depende de la valoración individual y racional que haga cada persona en esta ponderación del costo que tiene ejercer o no ejercer su voto en donde vive y va a ser representado y en donde van a gobernar para él o ella. ¿Qué hace falta para alinear todas las elecciones? Esta pregunta preferiría no contestarla. ¿Por qué? Porque precisamente el Instituto Nacional Electoral en estos días está evaluando la posibilidad de alinear los calendarios electorales. Si por ahí va la pregunta, no la voy a contestar porque el Instituto Nacional Electoral tomará una decisión que puede ser revisable ante el tribunal. Pero si la pregunta va en alinear o hacer concurrentes las jornadas electorales, los procesos, eso ya está en la Constitución, ya es posible en la Constitución Federal. Sin embargo, la Constitución permite que cada entidad de la República haga concurrente una elección, ¿sí? Y por eso se pueden separar. Sin embargo, ya el diseño y el resultado de este diseño es que en 2017-18 tenemos 30 elecciones concurrentes a nivel estatal, la federal, y se eligen más de 3.200 cargos públicos. Es decir, el mapa de representación política y de gobierno se va a mover en todo el país a partir de la elección. Se va a mover en el sentido que sea, quiere decir, va a cambiar, ¿sí? Lo que no sé qué pasa, qué va a pasar con su denuncia en Facebook, pero bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Denunciar. Mala práctica que no se denuncia, digamos, no puede ser investigada o es difícil de ser investigada.
no puede ser sancionada y por lo tanto lo que estaría pasando es que quien no denuncia contribuye a los incentivos y a los contextos que pueden alterar el resultado electoral.